Santiago para todo el Cibao, desde la ciudad corazón. Hoy, como siempre, estaremos hasta las 7 de la noche analizando y pasando revista a las informaciones más importantes, tanto nacionales como internacionales. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por su lealtad. Señor González. Don Georgie Rodríguez, buenas tardes. Olga, Brian, Paul, amigos que están con nosotros a partir de esta hora. Sí, señor. Una tarde sumamente calurosa, mucha humedad se siente. Y taponosa también. Y un tráfico horrible, horrible. Pero de todo el día ha estado así. Una cosa terrible. Yo oía al capitán Ultrecho, que hace unas radiografías de la ciudad en horas de la mañana, principalmente en horas de la tarde también, pues yo lo digo en horas de la mañana cuando salgo, de cómo está el tráfico. Y esta mañana decía él, oye esto, Jorge, a las 7:30 de la mañana, que la dilación en la circulación por la avenida de República de Colombia frente a la... es decir, tiene un atraso de 1 hora y 5 minutos. O sea, si usted salió, se encontró ahí, usted iba a llegar a las 9 donde usted iba a llegar, y eran las 7:30 de la mañana. Y así estaba hablando de cómo estaban todas las entradas de la ciudad. Una cosa. Y yo pensé, sí, que más o menos deja que suba la tarde. ¿Qué va? Pues se ha puesto peor. Y yo te voy a decir algo, me luce que ya, como lo que hicieron fue un plan piloto, al desviar los vehículos pesados del centro de la ciudad, y ese plan piloto terminó, creo que No, lo prolongaron 15 días más. Lo prolongaron 15 días pero más. Yo vi vehículos pesados hoy. Bueno. Pero en el malecón vi 4 o 5 vehículos pesados. Ayer anunció el Intram y la DGCEP que lo habían porque eso se había sentido en la ciudad. Sí, claro. Había sentido. Pero lo de hoy es infernal, señores. No se lo envidio a nadie, así como ustedes lo oyen. A nadie se lo envidio. Un día con bastantes noticias. Oficialmente se anuncia la vacunación en niños de 5 a 11 años de edad en República Dominicana. Se va a informar del operativo, no se ha informado todavía cuándo va a comenzar, pero ya se está diseñando la estrategia para comenzar. Y se va a aplicar la Sinovac, como habíamos comentado aquí la semana pasada, Georgie. Pero también hay la posibilidad en el futuro de que se aplique la Pfizer. Sí, pero ahora como hay suficientes vacunas Sinovac, se va a aplicar la Sinovac y dicen que incluso como son niños no hay ningún tipo de peligro. Ahora yo lo que me pregunto es, escuché un especialista, quizás vamos a hablar con... Tenemos ahorita uno para hablar de eso. Que la dosis que se le va a aplicar a los niños entre 5 y 11 años es una tercera parte de la dosis de los adultos. Para niños, sí, para niños. Sí, pero es que si vamos a usar las que tenemos aquí, entonces... No, porque las que tenemos aquí, recuérdate que no vienen preparadas. O sea, no están en la jeringuilla. Tú pones la cantidad que tú vas a necesitar en la jeringuilla porque tú te la sirves de una... es lo que te digo, pero... ¿Cuál va a ser la cantidad? Yo no te sé decir. No, es la tercera parte, según escuché. Digo sí, pero lo que yo te digo es, la mano humana, sacar la tercera parte con precisión. Poquito más, poquito menos. No sé. Bueno. Porque la Pfizer tiene un potecito especial que viene con la dosis necesaria para los niños. Bueno. No sé si del potecito las manos serán diestras y sacarán la tercera parte o le meterán la mitad de la dosis. No sé. Oye, no te dando ideas. No te dando ideas. No es idea, al contrario. Es para que las autoridades tomen las debidas precauciones y medidas y que se instruya bien al personal que va a extraer esa tercera parte para que no se cedan en la dosis o le pongan menos dosis, no sé. Eso va a ser, hoy la situación sigue muy seria, 968 nuevos infectados. Sí, se ha mantenido ahí. Sí. Llegó hace unos días a 1,000. A 1,100 y algo. 100 y algo, ha bajado un poco, pero 900 y pico con relación a
a hace 3, 4, 5 semanas, es mucho, que eran demasiado. 200, 100 y pico. Llegó a bajar a 195. Sí. Sí. Entonces imagínate. La positividad sigue. Lo que tienen que hacer es poner toque de queda otra vez. Bueno. Trancarnos desde las 12 del día. Si nosotros somos tan irresponsables, eso vamos a tener que llegar a eso. Vamos a tener que llegar a eso. Y lo que hemos avanzado tenemos que retrocederlo. O imagínese usted que este país continúe en ese sendero de incremento del COVID. ¿Qué va a pasar con el turismo en la República Dominicana? Porque yo no voy a un país, yo tenía obligación de ir a chequearme todos los años. Tengo que ir a los Estados Unidos por asuntos de mi salud, a chequearme, a darle seguimiento a la cirugía que me hicieron de la próstata. Pero yo tenía 3 años que no iba, por no subirme en un avión y no ir a Estados Unidos, que había un contagio espectacular. Yo tengo 2 años que no viajo. Sí. Imagínese usted si este pobre indio taíno, descendiente de los taínos, tenía temor de subir, de ir y de llegar a los Estados Unidos. Óyeme, tú decir que tú tenías miedo de ir a Estados Unidos por temor a contagiarte, cuando se suponía que ahí era que debía estar toda la solución y todas las garantías. Y los muertos eran lo metían en, ¿cómo se llama? O en contenedores. En contenedores. Sí, una vez que encontraron 3 furgones llenos de cadáveres en una avenida. Correcto. En Nueva York. Imagínese usted qué dirá un turista, pero vean acá, yo voy a ir yo que ahora tengo en mi país voy a ir a la República Dominicana para darme un baño en Punta Cana, en Capcana, en donde sea, en Samaná, y contagiarme con el COVID. No. Entonces estamos atentando contra la salud de los demás, porque los irresponsables que argumentando 20,000 estupideces, y perdónenme los estúpidos, argumentando 20,000 estupideces, agarrándose de asuntos religiosos, que yo no sé dónde la Biblia dice que usted no se debe vacunar. Yo quisiera que me lo enseñen. Yo creo, por ejemplo, en el doctor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional, y es un abanderado de la vacunación. Un hombre sensato. Además, un científico. Claro. La ciencia puesta en las manos de Dios es ese hombre, un hombre brillante, y está llamando a vacunarse. Y entonces 3 o 4 disparatosos argumentando que la religión, que le van a meter un chip a uno, y le metieron un chip cuando te pusieron la vacuna de la tuberculosis, de la papera, de la toferina, del sarampión, de la varicela. Por Dios. Preguntamos alguna vez cuando fuimos al médico y nos pusieron la vacuna, que quién era, que si era japonesa, china, alemana, holandesa. Oye, esto está lleno de estúpidos. Gente que no tiene criterio ni conciencia, que por esa terquedad lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. No, hombre, no sea tonto, hombre. Pero eso son irresponsabilidades, sencillamente irresponsabilidades. Pero yo creo que la generalidad de la gente, que es la gran mayoría de la gente, debemos seguir con nuestras normas de higiene, con nuestras provisiones, con nuestras vacunas, con evitar las concentraciones, porque al final y con las reglas, pero ellos pagarán las consecuencias. ¿Tú sabes cuál es la sanción en primera línea? La primera, en Inglaterra, a un establecimiento comercial que no exija el carnet de vacunación de los ciudadanos que ingresen. La primera puja son 25,000 euros. ¿Ok? Diablo. La segunda será cerrárselo el negocio. No. Pero mire usted, multiplique 64. Creo que a eso que está el euro. Será mismo. ¿Cuánto millones? Para que usted sepa. Entonces aquí lo que hay que hacer es lo mismo. Así de sencillo. Yo, afortunadamente, a los sitios que he ido,
me han pedido el carnet y yo con mucho gusto, con muchísimo gusto lo entrego. Y he visto gente, por ejemplo en Ágora Mall el domingo, tuve una pequeña discusión con un joven porque dice un letrero muy grande al pie de las escaleras eléctricas, conserve una distancia de 3 escalones entre una persona y la otra. Bueno, pues el tipo se me subió al lado y le dije, mira, espérate un momento. Lo primero, tú estás sin mascarilla. Y en segundo lugar, tú no leíste lo que dice ahí. Ah, pero si usted tiene miedo, quédese en su casa. No, el que se tiene que quedar en su casa eres tú, que eres un irresponsable. Entonces, pero y la seguridad no estaba ahí para tomar una acción y sacarlo del mall. Sí, sí. 1.600.000 pesos de entrada. Bueno, con 1.600.000 pesos aquí hay que cerrar los negocios. Mínimo. Mínimo. Sí, pero hay que ponerle una multa fuerte. Sí, fuerte. No, tiene que les duela. Tiene que sentir en el bolsillo el pago de su responsabilidad. Tiene que ser así. No di que 10 salarios mínimos. Eso no es nada. Eso no es nada. 10 salarios mínimos. Son 100.000 pesos. Sí. Más o menos son 120.000 pesos. Bueno, para un colmadón eso puede ser mucho dinero. Pero aquí hay muchos negocios que eso no le sabe a nada. Pero bueno. Señores, ya deben faltar menos, porque yo me imagino que con todos los llamados que hemos hecho en este programa, en todos los programas, yo he visto a Alicia Ortega, es una que noche tras noche, sí, noche tras noche, promueve el tema de la vacunación, el tema del uso de mascarilla, y así ha visto otro programa. Entonces, yo espero que ya, en lugar de 700.000 personas que faltaban por la segunda vacuna, bueno, pues ya ojalá queden, aunque sean 600.000, ¿no? Que 100.000 se hayan vacunado ya con la segunda dosis. Ojalá. Después que usted se puso la primera, ¿y por qué usted no ha ido a ponerse la segunda? Porque son muy responsables. ¿Qué miedo? ¿A qué usted le teme? Es que no es cuestión de miedo, es responsabilidad, Jordi. Eso no es responsabilidad. La que yo sé que tiene 3 vacunas ya es Diulca. Eso se llama vagancia, señor. No, Diulca tiene 2 nada más. No, tiene 3. Buenas tardes. No, tengo 2 nada más. 2. Estoy esperando los 6 meses para la tercera. Sí. Ella está haciendo lo que hicimos nosotros, yo no te apures, esperando los 6 meses también. Sí, claro. Pero buenas tardes, poderosos. Dígame usted, poderosa, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el tapón en la calle? No, el tapón está bien. Yo venía a pie. No, está bien porque yo venía a pie. No, yo decidí del salón. Yo vi el tapón ahí en Naco y yo dije, no, yo me voy a pie. Ah, no, pues estaba cerrado el salón. Eso sí. Diablo, señores. Uno tiene que tener paciencia. Por eso es que la mujer lo quiere matar a él. Por eso es que la mujer de Rudy quiere caerle a golpe a veces. Un killing. Bueno, mira, tú como eres internacionalista y fuiste por muchos años reportera estelar de CNN en español desde la República Dominicana, pues te paso ese contacto en Nicaragua. Bueno, vamos a conocer de primera mano todo lo que ha acontecido y sigue pasando en Nicaragua. La República Dominicana y una gran cantidad de países no reconoce el resultado de las mamotretas elecciones que se celebraron en Nicaragua. La Comunidad Económica Europea. El dictador que gobierna Nicaragua, les garantizo yo que tendrá sus días contados. El dictador y su esposa. Murillo. Que se ha clavado ahí y ha dicho que definitivamente Nicaragua es de su propiedad. Pedro Alfonseca está con nosotros, internacionalista y politólogo, analista e investigador de Urnas Abiertas. Desde Nicaragua hacemos contacto. Bienvenido a República Dominicana, bienvenido al Rumbo de la Tarde, Pedro. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por traer a la mesa de discusión la situación de Nicaragua. ¿Escuchamos a Pedro? Vamos a ver. Yo estoy escuchando. Sí, estamos escuchando. Sí. Pedro, bueno, yo no lo escucho. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación en este momento que vive Nicaragua después de unas elecciones cuestionadas no solamente internamente, sino también cuestionadas desde el exterior y no reconocida por otros gobiernos y otros jefes de Estado?
Bueno, realmente es una situación lamentable, es una situación muy dolorosa, porque al final los platos rotos de estos niveles de violencia, de violaciones de derechos humanos y de estas decisiones políticas para el beneficio de una familia y de un partido político, las paga el pueblo. Lamentablemente han sido meses de detenciones arbitrarias, han sido meses de procesamientos judiciales arbitrarios por parte de la dictadura, sumado por supuesto al constante exilio que vive la ciudadanía nicaragüense y sumado por supuesto a la burla, ¿no?, por parte de la dictadura hacia la ciudadanía, de armar todo un proceso electoral viciado de origen, sin ninguna condición democrática y sin ningún apego a la legislación nacional e internacional. El domingo pasado tuvimos finalmente el día de la votación, y no se le llama día de la elección porque no se ha elegido nada, ni se ha elegido nadie, únicamente ha sido un proceso transaccional de la dictadura para afianzar su control en Nicaragua. Pero ¿cómo que no se hicieron elecciones? ¿El proceso a qué se llamó? ¿Cómo se distribuyó y cómo se llevó a cabo, Pedro? Bueno, para comentar todo este episodio hay que remontarnos un poco al año 2018. El año 2018 ha sido crucial para la historia de Nicaragua porque evidenciamos uno de los episodios más violentos de nuestra historia, con el registro incluso de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Ortega y registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el marco del sistema interamericano. En el año 2018, Nicaragua se paramilitar por parte de la dictadura de Ortega, y desde entonces se han cerrado todas las vías cívicas para la defensa de los derechos y la promoción política en Nicaragua. Este fraude electoral dio inicio en el mes de mayo con la promulgación de un paquete de normas electorales que están seriamente beneficiando al para el órgano electoral, y una constante de detenciones y de retiro de personerías jurídicas de partidos políticos. En Nicaragua no hay partidos políticos de oposición legítima, no hay candidatos a la presidencia. 7 aspirantes a la presidencia están en la cárcel, sumado a más de 155 personas presas por sus razones políticas. Yo lo que me pregunto es, la comunidad internacional, esa comunidad que tanto protesta y cuestiona a los presidentes elegidos democráticamente que han cometido faltas en el desempeño, en el ejercicio de sus funciones. Ahora mismo Sebastián Piñera en Chile está a punto de ser sometido a un juicio político en el Congreso de la República Chilena y tomando el riesgo incluso de ser destituido. Entonces los demócratas sí actúan como auténticos demócratas. Y cuando los presidentes fallan, los llevan a los tribunales, los llevan a juicio político y pagan las consecuencias de sus errores. Pero estos dictadores, este asesino, como Daniel Ortega y su compañera La Murillo, que es tan mala o peor que él, se pasean impunemente y las naciones del mundo se mantienen indiferentes. ¿Qué miedo es que le tienen a esta gente? ¿Por qué no actúa la comunidad internacional con responsabilidad? Hay que tener en cuenta que este tipo de dictadores que parecen cortados con la misma tijera tienen clara una estrategia política y coercitiva en contra de las democracias, en contra de la institucionalidad, y han diseminado todas las estructuras del Estado y han logrado el control económico, político y social de todos los sectores sociales, incluyendo lo privado y lo público. Daniel Ortega y su familia
sumado a la estructura partidaria claramente, desde el año 2007, para ser exactos, en cuanto asume el segundo periodo presidencial, han venido cooptando toda la estructura estatal a través de reformas constitucionales, a través de alianzas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cooptando el órgano electoral y afianzando sus vínculos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Naturalmente, este es un combo completo para lograr precisamente lo que ha logrado el día domingo, ¿no? Lo que ha pasado hoy es el resultado de 15 años de trabajo constante para lograr el control que en otros países es mucho más difícil porque existen frenos y contrapesos para que sucedan estas cosas, como el caso de Chile, por ejemplo. Pero llegamos a la situación del domingo. Estamos a mediados de semana. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? ¿Sigue todo igual? Bueno, ya pasó lo del domingo, son ilegítimas las elecciones, siguen el poder y entonces, ¿de aquí en adelante qué? Lamentablemente los niveles de violencia son tan altos que a estas alturas la sociedad civil no tiene otra opción que el silencio político y que el exilio. Lamentablemente en Nicaragua no se puede ondear una bandera de Nicaragua en público. En Nicaragua no se pueden tener redes sociales con la identidad de cada persona, dado que la policía y el Estado tiene toda una estructura de control, incluso de redes sociales. En Nicaragua no se puede realizar una reunión política o social sin el permiso de la policía. En Nicaragua existe una presencia policial desmedida que particularmente detiene a las personas como ustedes y como yo, pero a los ladrones y a los criminales los deja fuera de las cárceles. Nicaragua tiene un centro de tortura conocido como el Chipote y que ha sido denunciado por órganos nacionales e internacionales por muchos años y que sirve simplemente para la detención arbitraria de opositores y para la tortura física y fisiológica de figuras de liderazgo. Entonces, lamentablemente a estas alturas Nicaragua tiene las manos atadas y realmente en quien pone un poco de esperanzas es particularmente en la comunidad internacional. Pedro, ¿eso significa que las entidades de seguridad están totalmente de acuerdo con Daniel Ortega en mantener cooptado el gobierno? Totalmente. Con decirte que en el año 2018 las Fuerzas Armadas nicaragüenses hicieron caso omiso de la situación, por un lado. Por otro lado, la Policía Nacional se comprometió con el régimen precisamente a perseguir y asesinar a personas de la oposición. Te comento que en el año 2018 se registraron más de 400 muertes de civiles en el marco de las protestas sociales. Y sumado a esto, en el año 2018, el gobierno de Nicaragua levantó todo un cuerpo paramilitar y que se denominó posteriormente Escuadrones de la Muerte, que andaban en las calles armados, que no eran efectivos de la Policía Nacional y que se dedicaban únicamente a perseguir y asesinar a opositores. ¿Y cómo ha logrado este monstruo que gobierna Nicaragua ese control absoluto de las fuerzas policiales y militares? ¿A cambio de qué? Hay que entender que Daniel Ortega y la estructura del Frente Sandinista tienen una larga experiencia en el actuar político, militar y de corrupción, gracias a la experiencia de los años 80 en Nicaragua. Hay que entender que el Frente Sandinista viene operando en Nicaragua, en principio como una fuerza revolucionaria guerrillera desde la mitad del siglo pasado, y que luego asciende al poder bajo la figura del gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua de los 80. Por lo tanto, Ortega y su cúpula y su élite política tienen mucha experiencia en este sentido. Y luego, cuando vuelven al poder en el año 2007, se encargan de diseminar toda una red de corrupción que al día de hoy atraviesa fuerzas policiales, todas las estructuras del Estado, empresas privadas, e incluso estas redes de corrupción llegan a controlar nuestras propias familias y nuestras propias relaciones interpersonales. En Nicaragua, todas las estructuras académicas, los colegios, las universidades,
le sirven al gobierno. Todas las estructuras, y por muchos años, también hay que resaltarlo, la empresa privada le sirvió al régimen gracias precisamente a esta cultura clientelista de favores y premios, ¿no? Que la mayoría de los casos es económico, ¿no? Y también, por supuesto, hay que entender que el régimen dictatorial funciona gracias al apoyo del narcotráfico y del crimen organizado, en conjunto con otros países hermanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como el gobierno cubano, el gobierno venezolano, incluyendo el gobierno hondureño. Pedro, cuando desapareció Daniel Ortega hace un tiempo, que nadie sabía de él, pensaban incluso que se había muerto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a ver, eso no es ninguna novedad en Nicaragua. Realmente Daniel Ortega ocupa el título de presidente más bien como un título honorario, pero no como un título ejecutivo. Daniel Ortega es una persona adulta mayor que al día de hoy dudo mucho que llegue a cumplir ninguna función ejecutiva, porque no está en las condiciones para hacerlo. Es una persona enferma, es una persona mayor, y realmente quienes ocupan el liderazgo de la presidencia y del Estado son otras personas, incluyendo a su esposa Rosario Murillo. Por él ostenta el título, ¿verdad? Y claro, no, por supuesto, él ostenta el título, y no solo el título de presidente, todavía sigue ocupando el título de comandante de la revolución, que es como esta figura mítica, ¿no? Que lo mantiene un poco en el poder. Pero hay que entender que Daniel Ortega desde el año 2007, y quiero ser claro en este sentido, desde el año 2007 en que asume la presidencia por segunda ocasión, Daniel Ortega no dio ninguna conferencia de prensa, sino hasta el año 2018, cuando se dio a punto de salir del gobierno. O sea que fueron casi 15 años, perdón, 10 años, 11 años, sin una conferencia de prensa de un presidente de una república. Al día de hoy, el Estado nicaragüense, el gobierno dictatorial de Ortega, se ha encargado de eliminar la prensa nacional, y en Nicaragua ya no existe un medio de comunicación escrito, porque se ha encargado precisamente o bien de eliminar a los medios o bien de impedir que publiquen los periódicos, ¿no? Entonces, Daniel Ortega es muy normal que él se pierda. Él ha pasado grandes temporadas. Unas personas especulan que se trata de tratamientos médicos, otras de enfermedad, ¿no? Que me imagino que será normal, pero eso es muy habitual en Nicaragua. Daniel Ortega no es un presidente presente, todo lo contrario, es un presidente ausente. Eres un analista político. Yo tengo la inquietud de conocer y saber por qué vuelve el Frente Sandinista con Daniel Ortega a gobernar Nicaragua. Se habían sido derrotados y despojados del poder abrumadoramente. Bueno, para entender este fenómeno hay que remontarnos a hechos históricos nacionales que son fundamentales para entender. En principio, se entiende que el régimen de la revolución a finales de los 80 sale de la presidencia en el año 90, no por voluntad propia, sino por presiones internacionales. El gobierno revolucionario de Nicaragua, el gobierno sandinista, tenía las manos atadas porque tenía un bloqueo económico, tenía una guerra que nadie ganaba, y por otro lado había perdido ya toda legitimidad y toda posición para gobernar. Entonces, cuando sale del gobierno en los 90, a principios de los 90, el gobierno sandinista, el Frente Sandinista dijo, ya no vamos a gobernar desde la presidencia, vamos a gobernar desde abajo. Entonces, aquí se empieza toda una avanzada política que se conoce como el periodo democrático, ¿no? Los gobiernos democráticos de Violeta Chamorro y de Arnoldo Alemán. ¿Qué sucede? Alemán llegó a ser el presidente más corrupto de todo el mundo en su época. Un presidente corrupto, ladrón, vinculado al lavado de dinero y todo lo que se puedan imaginar. Entonces, cuando Alemán... Ortega. ¿En qué consistía este pacto? Alemán utilizaría toda su influencia en la política nacional para permitirle a Ortega volver al poder en el año 2006, y en cambio Ortega le promete a Alemán que si él llega al poder, él sale libre de la cárcel. Y en esto consiste nuestra historia. Tenemos a un expresidente procesado libre, y tenemos a un criminal de lesa humanidad en el poder. Y así es como finalmente Ortega consigue hacerse de la presidencia en el año 2007.
El futuro de Nicaragua, Pedro, ¿cómo lo ven ustedes desde allá? Cris. Es muy lamentable, realmente es muy lamentable. Por supuesto, como Nicaragua, como sociedad, tratamos siempre de mantener las esperanzas vivas de que vamos a salir de esta, pero sí nos va a costar mucho porque lograr... ¿Costará sangre? Ya ha costado sangre. Desde el año 2018 en Nicaragua se ha derramado sangre como... Sí, pero como se ha nunca derramado antes. se ha derramado la sangre del pueblo, se ha derramado, no sé, porque te pregunto si costará sangre porque los dictadores regularmente se aferran tanto al poder y solo salen muertos. Esperemos que esa no sea la situación de Nicaragua, porque si en algo hay consenso en Nicaragua, en la ciudadanía azul y blanco autoconvocada que se conoce, es que no queremos guerra. No queremos guerra y no queremos violencia. Precisamente por eso los esfuerzos por sacar y diseminar esta dictadura han sido tan lentos, porque no queremos violencia. Violencia genera más violencia en este caso y en cualquier caso. Por eso apostamos a la institucionalidad y a los mecanismos internacionales creados para poder resolver este tipo de situaciones, que ya hemos visto son muy poco efectivos, que implican mucho tiempo, pero esperamos que tengan un efecto pronto. Ahora mismo se habla del desconocimiento del gobierno, se habla de paquetes de sanciones. Estas sanciones probablemente también lleguen a afectar a la ciudadanía porque son paquetes que afectan a la economía sin duda, pero esperemos que puedan poner por lo menos en un rincón a Ortega para obligarle a enfrentar la justicia y convocar elecciones democráticas para una transición pacífica en el país. Pero mira, eso no le sabe a él a nada, sí. Porque él tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Venezuela y tiene, como tú dices, también tiene el apoyo del narcotráfico internacional. Tendrá dinero suficiente para comprar lo que quiera y sortear todos esos bloqueos que le puedan imponer las naciones democráticas. Sí, pero lamentablemente Nicaragua, a diferencia de Venezuela, no tiene los recursos que tiene Venezuela, ni ha podido, y Venezuela lleva sobreviviendo y subsistiendo años, llega a la década. Nicaragua apenas está... el gobierno de Nicaragua ha subsistido simplemente por su propia supervivencia. Y realmente Nicaragua es el centro de una región afectada e influida directamente por los Estados Unidos. Entendemos que es muy difícil, ha sido muy difícil, pero es lo único que nos queda pensar por ahora. No podemos pensar de otra manera, no tenemos otros recursos. Esos han sido los recursos creados bajo los mecanismos y los sistemas que conocemos. Lamentablemente no podemos aspirar a otra cosa por ahora. ¿Hay un sentimiento anti-norteamericano en Nicaragua? Bueno, ha habido un sentimiento anti-intervencionista históricamente, porque lamentablemente en nuestra Latinoamérica, en nuestro Caribe, hemos sufrido por años, por siglos, de hecho, el intervencionismo extranjero. Pero en este caso, la situación ha llevado precisamente a que se recurra incluso al apoyo internacional, que en estos casos es fundamental. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos centroamericanos, el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos y, por supuesto, de los que han sido socios principales de Nicaragua en los últimos años, que son precisamente Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso es que apostamos al apoyo de la comunidad internacional, precisamente. Pero tú decías ahorita que cuando Diuca te preguntaba sobre si va a haber sangre, si se va a derramar sangre, eso quizás es ya la última opción, pero todo parece indicar que el sandinismo no se para con eso. O sea, que ese no es, ellos no tienen ese límite, quizás el límite que tiene la democracia, que tiene la sociedad más pensante y con la visión de futuro. Si esto lo hemos visto en el pasado, y a lo mejor la sangre no corre en las calles en una revuelta, en una revolución, pero lo que está pasando con las persecuciones, los presos, las expulsiones del país, incluso eso que le hicieron a Sergio Ramírez, es una grosería para América y el mundo, no solamente para los nicaragüenses que están en primera línea. Entonces,
parece que la sangre la pueden aportar del otro lado y provocar que la sangre corra de una forma ya mucho más peligrosa. No estoy entendiendo claramente la pregunta. ¿Te referís a la oposición? Sí, lo que te decía es que todo parece indicar que el sandinismo puede llegar a cualquier cosa, a los extremos, y si ellos ponen la sangre, ¿qué pondría entonces la otra parte de la sociedad? Realmente especular al respecto es muy peligroso, porque es entrar en escenarios que ni siquiera hemos experimentado. Te digo, la oposición ya, y hablo de oposición autoconvocada, ni siquiera te hablo de oposición estructurada. En el año 2018 ha puesto la sangre, y la sangre de gente joven, de gente estudiante. Hay que repasar la documentación elaborada por los organismos internacionales de derechos humanos. Se registran más de 350 muertes, y esto únicamente de las que han podido ser verificadas en el contexto de protestas. Hay que entender que el Estado, el gobierno dictatorial, mandaba paramilitares en las alturas de los edificios y en las alturas de los estadios de Managua a apuntar a lo que se conoció luego como el Triángulo de la Muerte, que es la frente, el pecho y el cuello. Apuntar a matar a personas autoconvocadas en las protestas. O sea que esto ya Nicaragua lo ha vivido. Pero entrar a especular en materia de guerra, de conflicto armado o de intervención armada en Nicaragua, yo creo que no es producente en este contexto, y realmente desde mi posición personal lo consideraría totalmente lamentable para una sociedad que ha vivido en guerra la mitad de su historia. Muy triste. Muy triste. Bueno. Pedro, gracias. Toda nuestra solidaridad desde la República Dominicana. Aquí también hemos pasado por muchas vicisitudes, sin embargo tenemos gobiernos democráticos con altas y bajas que se han alternado en el poder y que han tenido que entregar el poder porque el pueblo así lo ha decidido. Ojalá que esa democracia retorne a Nicaragua. Y desde la República Dominicana todo nuestro apoyo al pueblo democrático de Nicaragua. Muchas gracias. Si algo le podemos decir a la comunidad internacional es que aprendan de experiencias como esta, que defiendan su democracia y que defiendan su institucionalidad. La democracia no es un fin al que se llega, es un medio que se consigue todos los días con trabajo duro. Un abrazo fuerte y gracias por el apoyo y la solidaridad. Gracias, Pedro Alfonseca, internacionalista y politólogo, analista e investigador de Urnas Abiertas, por este contacto desde Nicaragua para República Dominicana y el rumbo de la tarde. Ahí no hay solución. Bueno, no hay. Hay que buscar. Vamos a la pausa.